El contenido de este video es la segunda parte sobre la tabla periódica. En este video también nuevamente se toca el tema de la importancia y cómo se encuentra compuesta. Y hay datos importantes, por lo que les suplico prestar atención al video, y ya que nos va a ser muy útil. En este video veremos la tabla periódica y clasificaremos a los elementos en grupos, y mientras vemos estos términos los marcaré de esta manera. Los grupos son las columnas verticales en la tabla periódica, así que por aquí puedo ver que todos estos elementos están en la misma columna vertical. Todos estos elementos están en el mismo grupo y llamamos a este el grupo 1. Puedo ver que todos estos elementos están también en la misma columna, ¿cierto? Por lo que todos estos elementos están en el mismo grupo y llamamos a este grupo 2. Puedo continuar etiquetando mis grupos. Este sería el grupo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y luego voy aquí arriba y puedo ver que tengo otra columna vertical. Tenemos el grupo 13, 14, 15, 16, 17 y finalmente 18. Esa es una manera de numerar tus grupos. Hay otra manera de numerar los grupos y eso sería decir que el grupo 1 es el grupo 1A, el grupo 2 es el grupo 2A y luego en cierta manera ignoramos los grupos del 3 al 12 para continuar con el sistema de numeración. 1A, 2A, eso haría a este grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y finalmente el grupo 8A. Y la segunda manera de numerar tus grupos es útil cuando piensas en electrones de valencia. Y entonces, movámonos al concepto de periodos. Un periodo es una fila horizontal en la tabla periódica. Y entonces, si veo el periodo 1 y me muevo a través de mi tabla periódica, el hidrógeno está en el primer periodo y también el helio. Nos movemos al segundo periodo. Litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Y entonces puedo continuar numerando mis periodos. Este sería mi periodo 3, el 4, 5 y 6. Ahora nota que no tengo mi tabla periódica entera en este video. No tuve suficiente espacio y de todas maneras no voy a hablar de todos los elementos. Continuemos enfocándonos en los metales ahora. Hablemos de los metales alcalinos. Cuando hablemos de metales, intentaré escribir en rojo aquí. Los metales alcalinos se encuentran en el grupo 1 o 1A. Elementos como el litio, sodio, potasio. Estos son mis metales alcalinos. Los metales alcalinos son metales plateados, suaves, extremadamente reactivos. Y una cosa buena de organizar a los elementos en grupos es que los elementos en el mismo grupo tienen propiedades químicas similares, y entonces los metales alcalinos reaccionan en maneras similares. Por ejemplo, todos los metales alcalinos reaccionarán con agua, y los metales alcalinos resultan ser tan reactivos que no los encontrarás en un estado puro en la naturaleza. No caminarás afuera y encontrarás una línea de sodio en el suelo. Se encuentran en la naturaleza en combinación con otros elementos. Hablemos del hidrógeno, porque el hidrógeno también está en el grupo 1. Pero el hidrógeno no es un metal alcalino. El hidrógeno es un no metal. Déjame continuar dibujando eso en verde aquí.
Representaré a los no metales en verde. El hidrógeno es la excepción en el grupo 1. Ahora hablemos de los metales alcalino-térreos. ¿Encuentras a esos en el grupo 2 o el grupo 2A? Justo aquí. Elementos como el magnesio, calcio y estroncio son metales alcalino-térreos. Los metales alcalino-térreos son reactivos, no tan reactivos como los metales del grupo 1, pero tampoco los encuentras en un estado puro. Los encuentras en combinación con otros elementos, y entonces, nuevamente tus metales alcalino-térreos reaccionarán de una manera similar, tienen propiedades químicas similares, y entonces, nuevamente, esa es una buena manera de organizar la tabla periódica en grupos. Por ahora solo continuemos diciendo que de los grupos 3 al 12, todos son metales aquí, y hablemos ahora de metales en general por un minuto. Los metales, las propiedades de los metales son sólidos a temperatura ambiente excepto el mercurio. Aquí está el mercurio, que es un líquido a temperatura ambiente. Los metales son muy maleables, lo que significa que puedes darles diferentes formas. No son frágiles. Los metales son también dúctiles, lo que significa que puedes transformarlos en cable, puedes darles formas de cable. Por ejemplo, el cobre. Aquí tenemos el cobre. Los alambres de cobre, por supuesto, conducen a la corriente en las casas. Los metales son buenos conductores de calor y de electricidad. Esas son las propiedades de los metales de las que la mayoría de los expertos hablarán. Contrastémoslos con no metales. Los no metales, si tienes un no metal sólido, esos sólidos tenderán a ser frágiles, no maleables como los metales. Los no metales son conductores pobres de calor y electricidad. Encuentras a los no metales en diferentes estados de la materia. Ahora hablemos de un no metal, y esos serían los halógenos. Encontremos a los halógenos en nuestra tabla periódica. Los encuentras en el grupo 7A o el grupo 17. Elementos como el flúor, cloro, bromo. Aquí están tus halógenos justo aquí. Los halógenos son no metales muy reactivos. Usualmente son muy coloridos, muy corrosivos y el nombre halógeno de hecho significa formador de sal. Y de hecho volveremos a eso en el siguiente video, cuando veamos algunas configuraciones electrónicas y hablemos de por qué estos elementos son tan reactivos. Esos son los halógenos. Luego encontremos los gases nobles. Los gases nobles se encuentran en el grupo 8A o 18. Muchos de estos son muy famosos como el helio, neón, argón, criptón. Aquí están tus gases nobles. Son gases incoloros y por lo general son demasiado no reactivos. Y nuevamente, en el siguiente video hablaremos del porqué y de algunas configuraciones electrónicas. Hay otros no metales aquí, los cuales identificaré en un minuto. Primero, quiero hablar del hecho de que casi siempre encuentras a los metales en la parte izquierda de la tabla periódica. Déjame regresar al color rojo y puedes ver que tengo todos estos metales aquí en el lado izquierdo. Y luego, para mis no metales en verde, los encontrarás acá en el lado derecho de tu tabla periódica. Y entonces la línea divisora entre ellos, déjame continuar dibujando ahí, es como una línea en zigzag. Déjame ver si la puedo dibujar aquí. La línea divisora irá algo así. Dibujaremos una línea zigzag hacia abajo en nuestra tabla periódica. Y algunos de los elementos que encuentras en la línea zigzag tienen propiedades entre los metales y no metales y los llamamos metaloides. Continuemos hablando de los metaloides ahora. Metaloide, por supuesto, significa como un metal. Son similares a los metales, pero las propiedades están entre los metales y no metales. Algunos de los elementos que están considerados como metaloides serían el boro, el silicio
germanio, arsénico, antimonio, telurio y algunas veces verás alastato listado como uno de ellos. Depende del libro de texto que veas. Puedes ver que algunos de los elementos a lo largo de esta línea zigzag son considerados metaloides y no hay una versión oficial de cuáles elementos están considerados como metaloides. Y podrías ver diferencias ahí para algunos de estos elementos, pero en general esos son los considerados como metaloides. El silicio siendo probablemente el más famoso porque el silicio es un semiconductor. Es un metaloide, es como un metal, sí conduce electricidad, pero no tanto como un metal. Estas propiedades intermedias son algunas veces útiles. Y entonces continuemos marcando el resto de estos. Estos serían otros metales, ¿cierto? Y luego por aquí en la derecha tendremos al resto de tus no metales. El carbono es un no metal, el nitrógeno es no metal, el oxígeno es no metal, el fósforo, el azufre, y esa es solo una manera rápida de dividir la tabla periódica con algunas definiciones simples. En el siguiente video hablaremos más de la estructura electrónica y entraremos con la definición de metales de transición. En este video veremos la tabla periódica y clasificaremos a los